La semana pasada comencé a compartir con ustedes a manera de introducción unos principios generales sobre el Padre Nuestro, pero mi real interés, hermanos y amigos, no está en estudiar el Padre Nuestro, aunque lo vamos a hacer. Mi real interés va más allá, porque lo que quisiera poder hacer es que, ya que estas noches son noches de oración, quisiera poder transmitir desde las Escrituras la información que el Señor nos dejó respecto a qué es la oración, cómo debe ser la oración según las Santas Escrituras. Y para eso yo he comenzado con el Padre Nuestro, pero luego miraremos otros pasajes. ¿Listo? Ahora bien, el Padre Nuestro se encuentra en Mateo capítulo 6, del 9 hasta el 13. Y el Padre Nuestro, pronunciado por nuestro Señor, está incrustado en un sermón de nuestro Señor Jesucristo mucho más amplio, que comienza en el capítulo 5. El Padre Nuestro está en el capítulo 6, pero el Padre Nuestro hace parte de toda una enseñanza de nuestro Señor conocida como el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Es decir, que nosotros estamos parados ahorita en el medio de esa enseñanza. En el capítulo 5, nuestro Señor, en esencia, habló de lo que un cristiano es. Aquí en el capítulo 6 vamos a meditar o vamos a encontrar que la característica principal del capítulo 6 es cómo vive un cristiano. Ahora bien, Mateo 6, en este capítulo, lo dicho por nuestro Señor en el versículo 1 funciona como un hilo conductor que recorre a todo el capítulo. Entonces, paréntesis, yo siempre hago esto, pongo en contexto el pasaje que meditamos, porque así podemos captar mejor la enseñanza del autor bíblico, en este caso de nuestro Señor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, estoy poniendo en contexto para que eso nos sirva como una introducción y captar mejor la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, Mateo 6, versículo 1, lo que nuestro Señor dice en el versículo 1 determina a todo el resto del capítulo 6. Lo que el Señor dice en el versículo 1 sirve como un hilo conductor. Lo que tenemos en el versículo 1 de Mateo 6 es como un principio rector que regula a toda la enseñanza del capítulo 6 de Mateo 6, donde se encuentra el Padre Nuestro. ¿Y qué dice Mateo 6:1? Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Cristo le dice a sus discípulos: cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo quisiera mostrarles 3 principios generales sobre el Padre Nuestro que nos servirán como un fundamento, como una base, para cuando un poco más adelante, si el Señor me da vida, cuando lleguemos al Padre Nuestro como tal, nosotros tengamos estas enseñanzas, estos principios como un fundamento y una base. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos principios generales? La semana pasada, el día viernes, les di ya algunos primeros principios generales y hoy quiero añadir unos cuantos más. ¿Cuáles son estos principios generales? En primer lugar, en este texto aprendemos que como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos cuidarnos del deseo de agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos en el versículo 1. Cuídense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
¿por qué nos importaría ser vistos por los demás? La razón es porque detrás de lo que hacemos puede estar oculto un deseo de agradarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor pone 3 ejemplos para mostrarnos este peligro en la vida de un cristiano. El primer ejemplo, el ejemplo de dar limosna. Mateo 6:2. Cuando pues des limosnas, es decir, cuando hagas obras de caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Es decir, no publiques. Trata de que tus obras de caridad, de que tus obras de piedad sean secretos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hacen en público estas obras de caridad, en sí mismo no es malo hacer las obras de caridad, algunas de ellas necesariamente tienen que ser públicas. El problema es cuando el motivo por el cual yo lo hago. El segundo ejemplo que el Señor menciona está en el versículo 16, noten, pero es el mismo asunto, solo que con otro ejemplo. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ven? Lo mismo. ¿Qué dijo en el versículo 1? Guardaos, cuídense de no hacer su justicia delante de los hombres. El tercer ejemplo lo tenemos en el versículo 5 y es la oración. Obras de caridad, ayuno y la oración son 3 ejemplos, y que el Señor haya dado 3 ejemplos, quiere decir que es muy importante, 3 ejemplos para mostrarnos el mismo punto del versículo 1. Versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Ven? Cuando hagas obras de caridad, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Publican sus obras. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Demudan su rostro para que la gente los vea y entonces se enteren que están ayunando. Y cuando ores, ven, ahí entra nuestro tema, que es el que realmente queremos meditar. Cuando ores, tampoco seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos 3 ejemplos, obras de caridad, ayuno y oración, no son las únicas cosas religiosas mandadas por Dios en las que podemos incurrir en este pecado. ¿Cuál pecado? El del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hay obras de piedad como la caridad, como la oración, como el ayuno, que algunas veces no se pueden hacer sino solamente en público. El énfasis está en la parte final del versículo 1 cuando dice para ser visto de los hombres. Ahí es donde cae el énfasis de el cuidado que debemos tener. Entonces, lo que estamos diciendo es que cosas como dar limosnas, ayunar, y orar pueden ser hechas con ese deseo pecaminoso de agradarnos a nosotros mismos. Yo puedo orar para agradarme a mí mismo y en el momento en que lo hago he perdido el enfoque de la verdadera oración. Segundo principio, como cristianos, hermanos, como discípulos de Cristo, debemos vivir bajo el principio superior de hacerlo todo delante de Dios y para la gloria de Dios. Como cristianos, como discípulos de Cristo, nosotros debemos vivir bajo el principio superior de hacerlo todo delante de Dios y para la gloria de Dios. Otra vez, versículo 1. De ahí sale este principio. Noten, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres.
Así es como viven los hombres sin Dios. Hacen las cosas para ser vistos de otros hombres y para ser aplaudidos y admirados por ellos. O también lo hacen delante de los otros hombres para su propio agrado y deleite. No tan para agradarse a sí mismos. Pero solo el cristiano es alguien que lo hace todo delante de Dios y para la gloria de Dios. Noten, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No lo hagas así. Así lo hacen los hombres que no conocen a Dios. Pero tú, cristiano, no. Ahora sáltense al versículo 3 y noten el cambio. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve. Esa frasecita, tu Padre que ve lo que tú haces en secreto, te recompensará. Esa frase se repite, hermanos y amigos, luego se repite en el versículo 6 cuando habla de la oración. Dice el versículo 6, mas tú, otra vez hay un giro, los hipócritas oran de esta manera, mas tú, mi discípulo, tú cristiano, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, pongan cuidado, y tu Padre que ve. ¿Vieron? En el versículo anterior, en el versículo 4, cuando se hablaba de la caridad, de la limosna, Jesús dijo, tu Padre que ve tus obras de caridad, y ahora en la oración lo vuelve a decir, tu Padre que ve tus oraciones secretas te recompensará. Y luego en el versículo 18 vuelve a aparecer esta frase, tu Padre que ve, dice, hablando del ayuno, dice, pero tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará tu recompensa. ¿Cuál es el punto? El punto, hermanos y amigos, es que como cristiano y seguidor de Cristo debemos vivir bajo el principio superior, no hay cosa más elevada que esto, vivir delante, hacerlo todo delante de Dios y para la gloria de Dios. Delante de Dios quiere decir vivir con una conciencia despierta de que todo lo que hacemos, Dios lo está mirando. Y si es algo malo, un día lo castigará. Y si es algo bueno, lo recompensará. Vivir delante de Dios quiere decir que este cristiano es alguien, el único que vive diariamente con una conciencia de que Dios lo está viendo. Y esta conciencia de que mi vida está expuesta a los ojos de Dios, aun cuando estoy en secreto, es como un principio rector. Escuchen lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas, y el cristiano es alguien que lo sabe y que no lo ignora. Los hombres que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, no saben esto, y si alguna vez lo oyeron, lo olvidaron. Así que ellos se esconden para hacer el mal. Aprovechan la oscuridad de la noche, la soledad del lugar para hacer la maldad en cualquier nivel, Y en este mundo, hermanos y amigos, muchas cosas malas, muchas impiedades se hacen. Pero el error de los hombres es que creen que nadie los vio.
se aseguran de que nadie los vea para hacer sus maldades, se aseguran que su esposa no los vea, se aseguran de andar por los lugares periféricos con algún amante, o tal vez tarde en la noche, o tal vez si van a hacer algún robo, se aseguran de que no hayan cámaras. Pero todos los hombres, todos los que hemos hecho maldades ocultándonos, tal vez de nuestros padres, tal vez de nuestros hijos, de la esposa, del policía, todos olvidaron que hay un Dios delante del cual nadie puede ocultarse. El cristiano es alguien que ahora sabe eso y vive bajo esa verdad. Este es el principio. El cristiano es alguien que vive bajo la sombra de esta verdad delante de Dios. Pero el cristiano también es alguien que vive para su gloria. ¿Lo notan? Y esto significa que haremos las cosas pensando en agradarlo a Él. Dar la limosna, obras de caridad, ayunar y orar son cosas que el cristiano, son algunas de las cosas, por supuesto, no son todas las cosas, pero esas son algunas de las cosas que el cristiano hace. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano es el único que hace estas cosas delante de Dios y para la gloria de Dios. Así que cuando vamos a orar a Dios, este principio debe regular nuestros corazones. A veces nos toca orar con otras personas. A esas oraciones las llamamos oraciones públicas. Bueno, aunque ustedes no están aquí, por este medio, por la tecnología, las oraciones que yo hago son públicas. Yo no los puedo ver a ustedes, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Así que cuando yo oro en público, no hay forma de dirigir este momento sin que sea hecho en público, salvo que me salga de la cámara, apague la cámara y solo les hable por el micrófono. Pero obviamente no tiene sentido. El Señor no está prohibiendo las oraciones públicas. En muchos pasajes se nos manda a orar públicamente. Lo que el Señor está corrigiendo aquí es ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Y el problema es que el corazón pecador, ¿recuerdan versículo 1? Guardaos de hacer vuestra justicia. El problema del corazón pecador es que el corazón pecador quiere mostrarse a los demás, quiere enorgullecerse y si es posible, usará las cosas santas como el ayuno, las obras de caridad y la oración para seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida, vanagloriarse. ¿Notan? Si es posible, aún cosas santas como la oración serán usadas por este corazón. Y el Señor dice, no lo hagas. En tercer y último lugar, el tercer principio que nos sirve como fundamento para más adelantito, en pocas transmisiones más, comenzar a introducirnos a la comprensión del Padre Nuestro, por qué el Señor pronunció el Padre Nuestro, y allí tenemos algo maravilloso que el Señor nos ha dejado, que va mucho más allá de repetirlo y repetirlo y repetirlo. No, el Señor nos dio el Padre Nuestro para repetirlo y repetirlo y repetirlo. No, hay algo más glorioso que eso. El tercer principio que debe asistirnos a la hora de orar, que está aquí incrustado en Mateo 6, es que el cristiano verdadero debe tomar tiempo para pensar en la recompensa de quien quiere recibirla, la de los hombres o la de Dios. Es decir, el cristiano es alguien que evalúa cuál recompensa quiere recibir, la de los hombres o la de Dios. Mateo 6, una vez más, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No van a tener la recompensa porque ellos no están buscando la recompensa del Padre, están buscando la recompensa de Dios. Aunque hacen uso de las cosas religiosas, las echan a perder, las estropean por los motivos que le asisten a la hora de hacer uso de las cosas religiosas. Sí, entonces vemos los hombres orando,
pero con motivos equivocados. Egoístas, motivos de vanagloria, ¿notan? Entonces no van a recibir recompensa. Usted tiene que decidir qué recompensa quiere. ¿Quiere la recompensa de Dios? Entonces haga las cosas como Dios manda. Haga las cosas como Dios la pide. En cuanto a la recompensa, solamente en este texto hay dos opciones. O buscas la recompensa de los hombres, y si buscas la recompensa de los hombres, harás las cosas que a los hombres les gusten. Entonces, para que la oración les guste a los hombres, vamos a cambiar la forma de Dios. Para que el culto le sea agradable a los hombres, vamos a ponerlo un poquito diferente. Esa música es muy aburrida y a los jóvenes no les gusta. Entonces vamos a ponerle un reggaetón para que les guste. ¿Por qué se hace eso? ¿Qué se está buscando? ¿La recompensa de Dios o la recompensa de los hombres? Para que el evangelio le guste a los hombres, entonces ¿sabe qué? Ya no hablemos de pecado. Mejor motivémoslos. Hablemosle de motivación. ¿Por qué se hace eso? Tal vez se hace, no digo que únicamente, pero en muchos casos, tal vez se hace porque están buscando la recompensa de los hombres. ¿Quieres la recompensa de Dios? Haz las cosas como Dios las mandas. ¿Vas a adorar a Dios? Si eres un pastor, si eres un líder, tu iglesia quiere adorar a Dios, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la recompensa de Dios? Haz las cosas como Dios las mandas. No inventemos. ¿Quieres la recompensa de Dios en tu oración? Hazla como Dios la manda. No inventes, no cambies. Y si alguien te dice, pero mira, hagámoslo de esta otra forma, si no está en la Biblia, tienes que decidir cuál recompensa quieres. ¿Notas? Este principio, me doy cuenta, se puede ampliar a otras cosas. Solo hay dos opciones. O haces las cosas como a los hombres les gusta y recibes la recompensa de los hombres, escuche, pero de Dios no tendrá nada, según Cristo. O hace las cosas como a Dios le agradan, aunque a los hombres no les gusten y no te aplaudan ni te premien por eso, pero a Dios le gusta y Él te recompensará. Y la pregunta es esta, ¿cuál recompensa será mejor? ¿La de los hombres o la de Dios? Hermanos y amigos, ¿se pueden hacer las cosas del Señor buscando la recompensa de los hombres? Se puede, se puede. Y en el momento en que una iglesia, un pastor, una persona cualquiera comienza a hacer las cosas, incluso las cosas de Dios, pero buscando la recompensa de los hombres, se ha extraviado, ha perdido el camino. Ahora, esto no solamente es allí. Si usted baja la oración, Mateo 5 en adelante, es el mismo principio. Mateo 6. Mas tú cuando ores, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, ya les había dicho, no oren como los hipócritas que buscan agradar a los hombres, ser visto de los hombres. Ahora 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Notan? Te recompensará en público. Se pueden hacer las cosas del Señor buscando la recompensa de los hombres, pero los que lo hagan así no recibirán recompensa de Dios. Buscar la recompensa de los hombres, hermanos, invalida nuestras oraciones, aunque la hagamos todos los días y aunque sean largas oraciones y aunque ayunemos y hagamos muchas cosas. Si no cuidamos estos principios que tienen que ver con por qué lo hacemos, entonces todas nuestras oraciones no pasarán del techo. Que Dios nos guarde y nos dé un corazón adecuado. Este tema, no sé si lo ven, pero ya para concluir y orar, este tema está estrechamente relacionado con la verdadera religión. La verdadera religión es aquella en la que el hombre busca agradar a Dios, adorarlo como Él manda, privadamente y públicamente. Esa es la verdadera religión, la verdadera
adoración es aquella en la que el hombre adora a Dios no con los inventos de su imaginación o de la imaginación de otros o por las tradiciones de hombres. No, la verdadera adoración es aquella que se ofrece a Dios de la manera en que Él lo ha pedido. Y aquí una pregunta importante. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú haces lo que sea que hagas para adorar a Dios, la pregunta es, ¿de dónde sacaste esa idea? Hay muchas cosas ajenas y extrañas a las santas escrituras que los hombres hacen en nombre de Dios y para adorar a Dios, pero que Él pregunta, ¿quién les ha pedido eso? Y la respuesta es, yo no lo he pedido, diría el Señor. Hermanos, la verdadera religión consiste en apegarnos solamente a lo que Dios manda. Y cuando lo hacemos así, Él se complace. Él se complace. Y nuestras oraciones son oídas y nuestra nación será bendecida. Que Dios nos conceda gracia. Oremos entonces a nuestro buen Señor. Tenemos varios motivos para orar y una de las metas que me estoy planteando con estas transmisiones y con este tema de la oración es que vamos a ir dedicando también uno de los temas, voy a dedicarlos a explicar por qué orar, cuáles son las cosas por las que debemos orar, por qué. Una vez más, porque si no somos cuidadosos, nuestro corazón, que es pecador y egoísta, no desaprovechará oportunidad para meter sus narices aún en las cosas sagradas y conducir nuestras almas a oraciones egoístas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Oraciones egoístas. ¿A qué me refiero? Por supuesto que hay que orar por nuestras necesidades. Pero si seguimos el modelo del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso tiene que ver con necesidades y lo miraremos despacio. Pero note, ¿en dónde aparece eso? ¿Eso aparece en el primer lugar de la oración? No, en el primer lugar de la oración está Dios mismo. Muchas de nuestras oraciones, mis amigos, son puro egoísmo. Y usamos aún lo santo de esta forma, un poco, podríamos decir, hasta profana, egoísta, solamente pensando en nosotros y muy poco en clamar por los demás, por las necesidades de otros. ¿Notan? Señor, bendíceme. Señor, dame trabajo. Señor, que mis hijos... No estoy diciendo, hermanos y amigos, no me malentiendan, por favor. No estoy diciendo que no debemos orar por eso. Debemos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a aprender también lo que el Señor nos manda. El Padre nuestro nos va a dar mucha luz sobre esto.